No sabe usted qué tanto hemos disfrutado nuestro primer acercamiento esta mañana con Adriana Pérez de Legazpi. Nos ha hecho reír, pero a carcajadas. Bueno, ni hablar. Hay que reconocer. Fíjense que Adriana Pérez de Legazpi es promotora de la Asociación Mexicana por el Déficit de Atención, Hiperactividad y Trastornos Asociados. Es una asociación civil que trabaja con intensidad para detectar a tiempo el trastorno de déficit de atención. Bienvenida a Hermosillo. Muchas gracias. El año pasado la conocimos, en el radio, pero en la radio, y ahora quisimos invitarla aquí con nosotros porque es un tema que tiene que interesarnos a todos, ¿no? Yo creo que es un tema que no es una creencia, es una realidad. La evidencia científica nos dice que tiene proporciones de salud pública. Sí. 5% de la población tiene trastorno por déficit de atención y están en nuestras aulas, están en nuestra casa, todos lo padecemos. Quienes lo padecemos debemos de tener un diagnóstico temprano, precoz y un tratamiento adecuado. ¿Usted es TDA? Yo soy TDA. ¿Y qué es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad? ¿Qué es? Cuando yo crecí, era la niña platicona, la niña distraída, la niña osada. La niña que no podía estar quieta. La que corrían las monjas. Y entonces me sé todos los himnos de todas las congregaciones de monjas del país. Andaba en todos los porque colegios. Me corrían de todos los colegios. Entonces te canto las del Verbo Encarnado, Guadalupanas, Mater Admirabilis, la que quieras. Pero entonces, como no está relacionado estrictamente con problemas de aprendizaje, en mi caso no hubo dificultades de aprendizaje, entonces tenía extraordinario rendimiento, pero graves problemas de conducta. ¿Por qué? Porque tienes impulsividad, haces las cosas antes de pensarla, eres muy inquieta, no puedes permanecer quieto. Y adicionalmente, en los casos de la inatención, cuando predomina la inatención, tienes problemas de aprendizaje porque no te concentras para aprender, no porque tengas problemas de inteligencia. Entonces, es una problemática de desempeño. Aprenden de manera distinta. Son estos niños que la mayoría de los padres dicen, oye, mi hijo es buenísimo con los videojuegos. ¿Cómo me vas a decir que va a reprobar si yo veo que se concentra por horas? Claro que se concentra en lo que le gusta. En lo que le gusta exclusivamente. La actividad mental sostenida en cuestiones que no son de su agrado, las matemáticas o lo que no le agrade, ese es el problema que le ocasiona dificultades de aprendizaje. Entonces son estos chicos que tienen el denominado niño problema. Entonces cuando llegan con nosotros los padres o los maestros, me dicen, es que tengo un niño problema. No, le digo, el que tiene el problema es usted. El niño tiene una condición neurobiológica, crónica, que se manifiesta en conducta y aprendizaje y que es una condición real física, que tiene un origen biológico, genético. Quien tiene el problema es el maestro o el papá. Nosotros imaginamos a nuestros amigos televidentes, especialmente a las mamás y a los papás, poniendo mucha atención a lo que conversamos, porque en muchos hogares hay estos llamados niños problema, que no se están quietos, que no prestan la atención necesaria en el salón de clases, y que la mamá y el papá ya no hayan qué hacer con él. Que le hablan y le hablan y le hablan y el niño no hace caso. Y el niño no hace caso, y que el maestro tampoco no sabe cómo entrarle, ¿verdad? Porque hay que reconocer que también falta más capacitación en el sector educativo para entrarle a este tema. Falta capacitación desde el principio. Los pobres maestros, que es una realidad, son quienes lidian con ellos, pero no tienen el herramental intelectual o de información para saber detectar que este chico no es un problema, que este chico aprende diferente y que tiene, como cualquier otra discapacidad, la necesidad de hacer ajustes a su currículum de aprendizaje y de enseñanza para que se desempeñe mejor. Es un niño que si es inquieto, permítele que dé vueltas alrededor del salón, úsalo de mensajero, mándalo a la dirección por lápices, regrésalo, permítelo que se mueva, porque no va a poder estar quieto 8 horas. ¿Cuáles son, Adriana, los riesgos de no detectar a tiempo el TDA? Muchísimos, Juana, muchísimos. Esta problemática de corte social te implica, por ejemplo, tener el 50% más de posibilidades de desarrollar adicciones o abuso de sustancias. Tienes un componente físico real que te determina la necesidad de estimulantes de corte natural. Entonces la gente dice, no quiero medicar a mi hijo, yo quiero algo natural. Y muchas veces les decimos, también es natural la cocaína.
la cocaína es natural, la marihuana es natural, y ellos van a buscar de manera proclive una sustancia que les regule su sistema dopaminérgico, que es un neurotransmisor. Entonces empiezan con nicotina y luego con una cerveza. Y la nicotina y el alcohol son los detonadores del 60% de las adicciones. Y luego con marihuana, y luego con cocaína, y luego con cristal, y luego con heroína. Y abandono escolar, otra consecuencia. Y la gente que tiene abandono escolar, ¿con quién se junta? Con otro que está debajo. Y entonces viene pandillerismo, más la problemática de sustancia. Con los elementos que usted nos ha dado, seguramente que muchos de nuestros amigos, papás y mamás dicen, entonces, puede ser que mi niño tenga TDA. ¿Qué hacer? Primero llevarlo a diagnóstico con un profesional médico, un profesional neuropediatra, un neuropsiquiatra, un psiquiatra infantil, un neuropsicólogo, para la detección. Una vez que se determina que el trastorno existe con los grupos de síntomas, el diagnóstico es clínico, no hay pruebas de sangre que lo determinen, no hay marcadores biológicos. Una vez que se diagnostica, se aplica un tratamiento integral, multidisciplinario y multimodal. Se ajusta a la escuela como una mesa de 4 patas. La familia tiene que aprender sobre qué hacer en casa, el colegio, el psicólogo y el médico. En la parte médica, con frecuencia, se usan medicamentos. Adriana, muchísimas gracias por madrugar para estar aquí con nosotros. Sabemos que participará en la semana de trastorno de déficit de atención con hiperactividad que se realiza aquí en Hermosillo y en otras partes de la entidad. Y qué bueno que se dio tiempo para compartir esto con nuestro auditorio. Es fundamental. Agradecemos ¿verdad? Su invitación muchísimo. Que le vaya muy bien y muy gusto amable. de conocerla y gusto de volver a verla. Muchas gracias también. Vamos a la siguiente pausa y ahorita estamos de vuelta.